Hola, ¿cómo están? Estamos contentos de avanzar en esta serie sobre la obra del Espíritu Santo. Estamos ya en nuestra cuarta lección. El día de hoy nos toca ver el fruto del Espíritu. La vez anterior veíamos la obra del Espíritu Santo en la salvación de nosotros, de los seres humanos. Y ahora profundizaremos un poco más en aquella obra que hace el Espíritu Santo en nuestra salvación. Muchas veces nos maravillamos de cómo el Señor usa personas para la obra. Nos maravillamos de cómo alguien predica, cómo el Señor le da revelaciones o cómo Dios usa a una persona. Y luego muchas veces nos sucede que no comprendemos lo que pasa porque la vida de esa persona pareciera ser muy distinta a cuando el Señor la está usando, ya sea a través de algún don o en algún servicio. Y cuando uno sobre todo es nuevo en Cristo, es como que nos deja un poco desconcertados. Y surgen muchas veces preguntas de tales como ¿cómo Dios usa a tal o cual persona si hace esas cosas? ¿O cómo Dios puede usarlo o usarla si su forma de hablar o su forma de ser es aberrante, es grosera y tantas otras cosas? Y no hacemos esas preguntas y llegamos incluso a confundirnos de estas personas grandemente usadas, pero con una vida extremadamente, muchas veces hasta pagana. Entonces hoy queremos aclarar aquello a la luz de estas lecciones que estamos viendo del Espíritu Santo, porque esto que yo le estoy comentando se responde en que el Espíritu Santo hace en nosotros, trabaja con nosotros prácticamente en dos obras fundamentales en el Nuevo Testamento. Una que es la obra del bautismo del Espíritu Santo, donde se derrama el Espíritu en nosotros y derrama dones y también nos capacita para el servicio, ¿cierto? Como también yo les comentaba que sucedía también en una manera similar en el Antiguo Testamento, pero también, que fue lo que conversábamos en la lección anterior, la semana pasada, era esta obra de salvación que hace el Espíritu Santo, y esta ya no está ligada a los dones, sino que está más bien, se refleja en el fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos comprender? Tal cual como lo vimos la semana pasada, que la obra de salvación que hace el Espíritu en nosotros, no solamente en el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, sino que la obra de salvación que el Señor hace en nosotros comprende la justificación, que en el momento que nosotros nos arrepentimos y confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Luego viene la obra de santificación, que es donde el Señor nos perfecciona, nos va fortaleciendo y nos va limpiando y purificando a través de su palabra y su Espíritu. Y luego, por último, ya cuando sea nuestra glorificación, la de los hijos de Dios, cuando se nos den los cuerpos en gloria. Entonces, entendiendo esto y estas dos líneas, que si bien están enlazadas, van por carriles distintos. Entonces, como van por carriles distintos, nos van a ayudar a comprender esto que para nosotros en algunas veces nos confunde, de cómo alguien puede ser muy usado pero a la vez tener una vida tan pagana. Entonces es por eso que hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Quiero invitarlos a que podamos ver el libro de Mateo capítulo 7, vamos a leer del 15 al 18. Mateo capítulo 7 del 15 al 18, y dice así. Aquí habla nuestro Señor Jesucristo. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. Y agrega, ¿acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, y todo árbol malo da malo fruto. No puede el árbol bueno dar malo fruto, y el árbol malo dar buenos frutos. Aquí el Señor nos enseña algo muy interesante e importante en esta obra que hace el Espíritu Santo, para que nosotros podamos reconocer, identificar la obra que está haciendo el Espíritu Santo en una persona. Cuando yo veo que alguien es muy usado, alguien que se mueve en un don sobrenatural, es que el Espíritu Santo le dio un don. Y como dice la palabra, el don y el llamamiento y los dones son irrevocables. Entonces, ahí hay un don, pero no necesariamente se está mostrando el fruto de que esa persona, el Señor inició la buena obra, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque no se están viendo transformaciones en la persona de que vaya cambiando de carácter o vaya mostrando frutos, como decía Juan el Bautista, dignos de arrepentimiento. No se están evidenciando frutos de que la persona realmente le resplandeció la luz de Cristo. No se están viendo frutos de que la persona se convirtió. ¿Ya? Entonces eso acá el Señor está mostrando. Entonces, hoy que vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo, el Señor lo primero que dice es que el árbol se conoce por el fruto. Entonces, cuando nosotros no vemos ciertas cosas, es que a lo mejor no ha sucedido. ¿Ya? Pero vamos a ir derechamente donde están ahora los frutos, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y vamos a leer Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 24. Y dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y aquí agrega, para que alguien no piense que la lista es algo tácito o único, sino que dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Agrega desde en adelante en el verso 22 al 24, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son del Espíritu han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí claramente, tal como el Señor decía que por los frutos los conoceréis, aquí el apóstol Pablo está mostrando claramente las obras o las manifestaciones de la carne, de la naturaleza caída, del viejo hombre, de la vieja naturaleza, de mi vida antes de conocer a Cristo. ¿Cuáles eran las manifestaciones, las obras, las acciones que uno hacía? ¿Cierto? Que son, ya te la señalé, cuáles son: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, envidia, y dice, y cosas semejantes a estas que están en contra de la voluntad de Dios, que están en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no puede hacer buenas obras para Dios por cuanto está muerto espiritualmente. Y por más que intenta hacer algo bueno, no sale algo bueno. Entonces, tal como señalábamos la vez anterior, para que una persona nazca, tiene que venir el Espíritu de Dios, tiene que venir el soplo de Dios para que esa persona nazca de nuevo, nazca del agua y del Espíritu. Entonces, cuando viene la salvación a esa persona, cuando esa persona es justificada por la fe, esa persona nace de nuevo, es un bebé, nace del agua y del Espíritu. Pero eso no quiere decir que instantáneamente esa persona deja de pecar o deja de hacer las cosas y que la santificación es un momento instantáneo. No, la justificación por la fe es instantánea, porque es como cuando nace un bebé. Un bebé estaba en el vientre de la madre y de un momento a otro
nace y sale del vientre de la madre y en ese momento nació. Es algo instantáneo, algo sucede en un momento. Pero el desarrollo, el crecimiento de ese bebé, ya sea desde que bebé hasta que después un niño y después un joven o un adolescente y hasta que es un adulto, eso es un desarrollo. Asimismo, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros para que venga la salvación, pero luego viene un proceso de desarrollo que le llamamos la santificación. Entonces, muchos de ustedes, como yo les decía, se podrían confundir cómo una persona que tiene dones actúa de esa manera, porque puede ser que esa persona, el Señor, así como a Saúl, ¿cierto? Lo ungió rey, lo dotó, Saúl estuvo profetizando, estuvo con unos profetas, profetizó, el Señor le dio de su espíritu, pero luego el Señor se apartó de él. ¿Qué es lo que pasa? Que una persona tenga algún don de Dios no necesariamente significa que está salvo. Y muchas veces hay personas salvas que no han comprendido que pueden acceder a los regalos de Dios para hacer crecer el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, y si tú te das cuenta, aquí te empieza a mostrar en el fruto del Espíritu que en realidad, ¿qué te muestra el fruto del Espíritu? Estos 9, ¿cierto? Estas 9 manifestaciones que muestran del fruto de que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, sí, pero la obra la va desarrollando. ¿Y qué es lo que quiere lograr el Espíritu Santo en nosotros? Quiere hacer que nosotros alcancemos la estatura de un varón perfecto conforme a la plenitud de Cristo. O sea, que nosotros nos vayamos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él empieza a pulir áreas en nosotros donde se empieza a manifestar ¿qué? El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Donde nosotros, cada uno se comienza a parecer más a Cristo, cada vez más a Cristo. Entonces, el fruto del Espíritu, ¿qué evidencia? El fruto del Espíritu evidencia que una persona, cuando empieza a ver fruto, y el fruto del Espíritu, evidencia que un día esa persona pasó de las tinieblas a la luz, que esa persona nació y comenzó a crecer. Que el Espíritu Santo está haciendo una obra en esa persona y esa persona se está dejando perfeccionar por el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, que el que hace la obra, está haciendo esto en cada creyente para que crezcamos y nos parezcamos más a Cristo, mientras que nosotros le permitimos que Él crezca, que Cristo se haga grande en nosotros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que identificar, que el Espíritu de Dios empieza a hacer una obra en nosotros y lo que se empieza a mostrar es que nos vamos pareciendo más a Cristo. Y eso va mostrando lo que le denominamos madurez espiritual, que vamos pareciéndonos más a Cristo, que vamos muriendo a nosotros y va la semilla que está en nosotros comienza a germinar, a crecer, a hacer una planta cada vez más grande, y así como dice Pablo, que más de Cristo y menos de nosotros. Entonces, yo quiero mostrarles cómo es, en que esta obra también el Espíritu participa, o sea, que no es instantánea, cómo nosotros participamos. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2, 11, 1 de Pedro capítulo 2, 11, dice así: Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Voy a leer otra. Efesios 4:28 dice: El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si te das cuenta, tanto en lo que dice en la primera carta de Pedro, como lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso, así también como Santiago dice en su libro, ¿cierto?, que la fe sin obras muerta, está mostrando que le está diciendo al Hijo de Dios, al que está regenerado, al que ya nació en Cristo, que tiene que hacer algo. Dice: el que robaba, ya no robe más.
Eso no es algo que el Espíritu produce de manera instantánea. El Espíritu Santo pone el querer como el hacer. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero el Espíritu Santo nos va guiando y nos va mostrando qué tenemos que hacer, pero Él no va a romper nuestra libre albedrío y nuestra decisión de obedecer a Dios por amor, no como un robot. Entonces, el Espíritu de Dios nos va guiando para que nosotros hagamos, pero en el fondo los que tenemos que hacer somos nosotros. Por eso dice, amado, yo les ruego en 1 de Pedro que abstengáis de los deseos carnales. Abstenerse es que yo no los voy a... cuando me nazcan, yo voy a huir, yo voy a arrancar, me voy a abstener de esos deseos carnales. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque hay una obra especial que hace el Espíritu Santo en nosotros, que es la de santificación. Es una obra que muchas veces nosotros no la comprendemos y nos confundimos pensando que el Espíritu Santo no está en medio de nosotros porque todavía no nos movemos en un don especial o porque no se ha manifestado un don sobrenatural en nosotros según nuestro criterio. Entonces nosotros ahí nos confundimos y pensamos y decimos, el Espíritu Santo no está dentro de nosotros. El Espíritu Santo ya no está dentro de mí. Y eso no funciona así, porque el Espíritu Santo entra dentro de ti cuando tú te convertiste, cuando tú eres templo del Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo a morar en ti cuando te sopló el aliento de vida, así como cuando el Señor le sopló a los discípulos y nacieron de nuevo. Vino el Espíritu Santo y el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Cómo te va perfeccionando? Te va haciendo parecer más a Cristo y para que tú des fruto. Y el fruto va a evidenciar que tú eres salvo. Y el mismo Espíritu, dice la palabra, que a nosotros los hijos de Dios nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cómo tú tienes testimonio que el Espíritu Santo está dentro de ti? Porque Él está haciendo una obra. Porque cuando tú quieres hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, tú sientes algo en tu interior que a veces no puedes explicarlo, pero que te detiene a hacerlo. Y cuando tú rompes eso que es el Espíritu que te lo está diciendo, es lo que dice la palabra, que puedes contristar al Espíritu porque hiciste no obedeciste, desobedeciste a la orden del Espíritu. Entonces lo contristaste y tú sientes algo. Eso que tú sientes como una culpa es porque contristaste al Espíritu. ¿Qué tienes que hacer frente a eso? Arrepentirte, volver, y el Espíritu Santo no es que vuelva a entrar en ti, no es que se haya ido, está contigo, pero está contristado porque tú no te has arrepentido. No te has arrepentido y tú tienes que entender que Dios es Espíritu y no puede ser engañado. Entonces, como te decía, es para que tú puedas comprender que hay dos obras del Espíritu Santo principalmente. Una que va con el poder, la unción y las grandes maravillas que vemos cuando alguien predica extraordinariamente, ora por los enfermos y se sana, dones de profecía, o pastores maestros, evangelistas que se le convierte a mucha gente, o los distintos dones, don de ciencia, don de lengua, don de sabiduría. Que lo vamos a ahondar la próxima semana, pero eso es un área, pero hay un área muy fundamental que es el área en que el Espíritu Santo va haciendo la obra de salvación, que tú fuiste justificado por la fe y ahora Él te está santificando, te está perfeccionando, te está llevando a que te parezcan más a Cristo. Eso es una obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo y que nosotros a veces no la valoramos, pero la puedes ver claramente en el fruto del Espíritu. Ahí lo vas a ver. Y a veces cuando lo leemos decimos, oye, pero yo de aquí a que alguna vez llegue a esto, es que ese estándar es Cristo. El estándar del fruto del Espíritu Santo es Cristo, pero nosotros nos vamos pareciendo más a Él en la medida que dejamos que el Espíritu Santo vaya haciendo esta obra y que nosotros vamos creciendo y vamos siendo perfeccionados. ¿Por qué, amado? Porque muchas cosas, y yo diría que la obra de Dios es cosa de leer la palabra, se ha caído, se ha deteriorado, ha mermado, porque
hombres y mujeres con un gran poder de Dios, lamentablemente no han manifestado el fruto del Espíritu o dejaron de tener comunión. Entonces el Espíritu no lo tenían contristado y no se daban cuenta porque seguían funcionando con los dones. ¿Por qué? Porque el llamamiento y los dones son irrevocables. Entonces los dones siguen manifestándose, pero el Espíritu está contristado. Entonces no se dan cuenta de que han perdido la comunión, que han perdido la santidad, que el Espíritu Santo ya no lo está convenciendo, no lo está purificando, no lo está guiando a toda verdad, y solo se está moviendo por los dones. Y ahí es donde tú ves a esos hombres o mujeres, ¿cierto?, que están manifestando tremendos dones, pero que en realidad su vida está mostrando otra cosa, y es por eso, porque contristaron al Espíritu Santo, se perdió la comunión, y no se está manifestando el fruto del Espíritu Santo, que es crecer en el carácter de Cristo, que es la madurez, que en el fondo, cuando nos relacionamos como hermanos, y por eso que es importante que es un espíritu, una fe, un bautismo, nosotros no nos relacionamos únicamente de manera administrativa o ministerial. Nosotros los hermanos nos relacionamos con una relación de hermandad, y para eso es carácter. Y para eso tenemos que ser transformados en el carácter. Y para eso el Espíritu Santo, que une a todos en un solo cuerpo, en un solo bautismo, en una sola verdad, en una sola doctrina, lo hace para que estemos mancomunados y todo en Cristo, lo hace en esta obra que es paralela, que a lo mejor no se ve, que es poco brillante, pero que es tremendamente importante, porque va en la línea de la salvación, que es justificación, salvación y glorificación. Entonces va en la línea de la salvación, y que es el que persevera hasta el fin es salvo. El que va avanzando en esta línea con el Espíritu Santo es salvo. Entonces, amado, yo quiero que hoy día tú te quedes con esto, que el don, el llamamiento y los dones son irrevocables, pero que una de las cosas más importantes, si bien es cierto, si todavía no han manifestado algún don, lo vamos a ver cómo se hace esto la próxima semana, cómo se imparten, cómo lo hace el Señor. Pero hoy día quiero que te quedes con esto, de que la salvación es lo más importante. Y el que comenzó la buena obra la perfeccionará, y tienes que llegar hasta el final con Cristo. Y la única manera que llegue hasta el final es que el Espíritu Santo te vaya purificando y te vaya santificando. Y lo que va a evidenciar que el Espíritu Santo te está perfeccionando y te está santificando y está contigo y no lo has contestado, es que vas dando fruto. Se va a manifestar el fruto, te vas a parecer más a Cristo, y todo el resto se va a ir dando cuenta de que si bien te equivocas, cometes pecado, pides perdón, eres sencillo, eres humilde, manso de corazón, y vas creciendo. Y así todos vamos creciendo, vamos todos en este proceso de santificación, luchando con nuestra naturaleza carnal, apegado a la palabra de Dios, pero por sobre todo guiados también por su Espíritu Santo, que está haciendo esta obra maravillosa en medio de nosotros. Amén. Así que yo le invito a orar, a valorar esta obra que hace el Espíritu Santo y que se manifiesta por el fruto. Valora a los que tienen paciencia, valora a los que el Señor ha enseñado, los ha instruido, los ha disciplinado. Porque el que tiene esto es porque ha permitido la disciplina del Señor para tener paciencia, para tener paz, benignidad, bondad, dominio propio, mansedumbre. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Oro, Señor, para que mis hermanos puedan ver esta obra preciosa y sobrenatural que hace el Espíritu Santo, que nos va purificando y nos va limpiando y quitando toda impureza para hacernos parecer más a nuestro Señor Jesucristo. Y que hay un estándar, que hay un fruto. Y frente a esto no hay ley. ¿Por qué? Porque nos parecemos más a Cristo y porque vivimos por el Espíritu. Y al que vive por el Espíritu no hay ley. Señor, oro para que crezcamos en esta obra y que no solamente nos maravillemos con las luces y con las maravillas tuyas que
que son tremendas y que nos maravillan, o ver cómo usas a un hombre, a una mujer de manera sobrenatural. Pero Señor, sino que estar agradecidos y ver cómo tú obras en esta obra de salvación, que vas de la mano con nosotros, que no es solo que fuimos salvos cuando confesamos a Cristo, sino que tú nos vas perfeccionando y nos vas guiando con tu Espíritu. Gracias, Señor, por esta obra sobrenatural que hace en medio de tu pueblo, que es la que también refleja que somos tus hijos, que somos tus discípulos, porque tú dijiste, Señor, que en esto te conocerán, de que nos amamos los unos a los otros, que tenemos un gran amor y que la ley se resume en amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto es un fruto que da tu Espíritu en nosotros, el amor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.